Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. Con la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco las olas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando cruzar el éter de la vagueando vas. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno del crujiente sol. Las chispas de tu carro conozco en las centellas, tu aliento en el rugido del latido. Quien ante ti parece, quien es en tu presencia, más que una arispa cerca que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu soplo es la existencia, tu alfombra el firmamento, la eternidad tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de locos ante tus pies está. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al grande y buen Jehová. Amén. Amén. El siguiente himno es el 96. Ah, el 96. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, no murió en una cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús.
en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Gloria a Dios, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Gloria a Dios. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. El siguiente himno es el 123. 1, 2, 3. 123. Salvador, es poco tu poder, Hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a él, pues ya lo pagó, de las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Señor, yo adoré, que solo tu poder ha
a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, y en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono allá, completo en él esté, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. Las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. El siguiente himno es el 131. En Cristo hay amigo. Amén. 131. Cristo hay amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Gloria a Dios. Amén. El siguiente y último himno es el 141. 141. El 140. Cristo el Rey.
esa cruz, digno eres tú, Cordero de Dios. Victoria se pudo al fin proclamar, y huestes de él ascienden en pos. Se escucha en todo el cielo cantar, digno eres tú, Cordero de Dios. Por toda la eternidad tienes existencia hoy tan de luz. Anunciaremos su majestad, digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por el servicio de canto. Tengan una linda Amén. noche. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos, hermanas. Dios les bendiga. ¿Cuánto nos sentimos contentos esta noche? Por la gracia de Dios, haber finalizado otro día, ¿verdad? Habernos dado la oportunidad de vivir un día más. Podemos decir que estamos comenzando un nuevo día. Cuando el sol se pone, comenzamos un nuevo día. Bien, voy a invitarles a que los que podamos doblemos nuestras rodillas para hacer una oración. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas los que podamos. Amantísimo Padre, cuya morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos distes. El privilegio, la oportunidad, Señor, de ir al centro de esta gran ciudad inmensa, donde millones y millones de personas caminan diariamente, y haber podido ir a repartir esos mensajeros silenciosos, Señor, esos periódicos, esos libros que harán su obra maravillosa en esta época, pero aún más, dice la mensajera, cuando el Espíritu Santo sea derramado. Amén. Por favor, querido Padre, acompáñanos, dirígenos, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros y que tus santos ángeles nos ministren. Que me puedas esconder detrás de la roca eterna, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre precioso oramos. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente Dios les bendiga. Feliz noche. Tengan cada uno de ustedes. El otro día platicábamos entre semana cómo uno de los jóvenes que anda con nosotros, un misionero, nuestro hermanito Melquisedec, con alegría cuando nos tocó ir a repartir literatura al área de los hospitales aquí en la Ciudad de México, con alegría él decía cómo vio que una persona estaba recogiendo un periódico que otra persona había tirado, lo hizo así como una bolita. Bienvenidos, adelante. ¿Está mi tía Grisha? Sí, está allá, así. Otra persona había tirado lo hizo como una bolita y lo tiró. Y me decía Melquisedec a mí, al hermano Jaime, que vio como un señor lo levanta y lo desenvuelve y lo comienza a leer y como que le interesa y se lo lleva, ¿verdad? Y entonces yo les decía que eso está profetizado, eso está dicho aquí. Permítanme leerles una cita que se encuentra en el libro Eventos del Tiempo Final. Eventos del tiempo final. Miren, son muchas las citas del Espíritu de Profecía que hablan de los mensajeros silenciosos. Así le llama la mensajera del Señor a la literatura. Llámese revista, periódico, llámese libro, ella le llama mensajeros silenciosos. Entonces, mire lo que dice aquí.
comparado con el número de los que rechazan la verdad, aquellos que la reciben será muy pequeño. ¿Cuántos van a ser los que rechazan la verdad? Muchos. ¿Cuántos van a ser los que reciben la verdad? Pocos. ¿Lo vimos hoy en el Zócalo de la Ciudad de México? Lo vimos hoy. De 10 personas que le querías dar un libro, una revista, 7 u 8 te rechazaban. 2 o 3 lo recibían. ¿Se cumple la palabra de Dios? Comparado con el número de los que rechazan la verdad, aquellos que la reciben serán muy pequeños. Pero escuchen, pero un alma es de más valor que el mundo entero. Bienvenida, adelante, pásenle. Aquí hay lugares, pásenle, bienvenida. ¿Cómo dice aquí? Que un alma es de más valor que ¿qué? Que el mundo entero. Aunque la mayoría va a rechazar, con esos poquitos que se salven es más que suficiente. Mire lo que sigue diciendo. No debemos sentirnos descorazonados porque nuestra obra no parezca dar grandes resultados. Pero es que si fueran 1000, si fueran 2000, si fueran 3000. No, tranquilo, no te sientas descorazonado porque piensas que no se dan grandes resultados. Dice, aunque el mayor porcentaje del mundo rechace la verdad, algunos la aceptarán y responderán al poder atractivo de Cristo. Alabado sea Dios. Aquellos que desprecien el material. Oigan esto. Yo les voy a decir algo que yo le digo a los que salen a repartir conmigo. Yo ya he estado en varias partes repartiendo literatura. En varias. En una ocasión estuvimos en San Luis Potosí con otro hermanito de Sinaloa. Y me dice, vi un libro, un conflicto en una banca. Y lo levanté. Yo le dije, no lo hubieras levantado. Ahí lo hubieses dejado. Y si ustedes me dicen, bueno, lo vi dentro de la basura y lo saqué, ¿se sorprenderían si yo les digo, ahí lo hubieras dejado? ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Cómo que lo voy a dejar en la basura o lo voy a dejar tirado? Conozco un hermano que se convirtió por retazos, ni siquiera estaba completo, de un conflicto de los siglos que encontró en un bote de basura. Escuche lo que voy a leer ahora. Dice, aunque el mayor porcentaje del mundo rechace la verdad, algunos la aceptarán y responderán al poder atractivo de Cristo. Aquellos que desprecian el material de lectura, como el que lo tiró a la jardinera, alguien se lo dio, lo hizo una bolita y lo tiró a la jardinera, pueden apartarse de la luz y negarse a obedecer las convicciones de su conciencia. Pero por medio del poder de Dios, ¿por medio de quién? Del poder de Dios, el mensaje que ellos desprecian puede llegar a manos de otros y puede ser comida a su tiempo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Alguien lo tiró, lo despreció, pero otro lo encontró, lo deshizo la bolita, lo leyó, le gustó y se lo metió a la mochila y se lo llevó. Él lo vio. Es que nosotros hemos venido predicando de esto hace mucho tiempo y por eso él se emocionó tanto porque dijo, oye, pero es que es cierto eso que dicen. Sí es cierto. Claro que es cierto. Miren lo que sigue diciendo. Dice aquí, se despertarán estas personas que donde sea que lo encuentres, se despertarán para investigar las escrituras, orarán para entender la verdad y no lo harán en vano. Escuchen, los ángeles de Dios, ¿quiénes? Los ángeles de Dios atenderán a sus necesidades. Muchos que están en armonía con la verdad, cuyos corazones están llenos de paz y alegría debido a la luz que han recibido en estos últimos días, la conocieron por páginas que otros rechazaron. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces nuestro trabajo no es en vano. Hay un escrito para lo que estamos haciendo.
No lo hacemos porque se nos ocurrió, porque alguien se le inventó. Vamos a repartir libros, porque se me ocurre ir a repartir libros. No, se dio una visión de esto en 1848, 4 años después de que este movimiento Dios lo levanta. En 1844 se le da una visión a la mensajera del Señor que se encuentra en el libro Colportor Evangélico. 1848, debes comenzar a imprimir un pequeño periódico. Así dice que le dijo el Señor, pequeño. Al principio será pequeño, casi nadie lo conocerá, pero a medida que se vaya yendo, te mandarán recursos para que imprimas más. Y se me ha mostrado, a ella se le mostró, que desde este comienzo saldrán rayos de luz que circundarán el globo. Hoy por hoy esa profecía se cumple. La Iglesia Adventista Organizada, escuche, tiene más de 70 casas editoras a nivel mundial. La organizada. ¿Qué diremos de los ministerios de sostén propio que hoy están imprimiendo literatura? Porque el conflicto de los siglos que nosotros tenemos no viene de la iglesia organizada. Hay muchos ministerios, esos periódicos que repartimos, muchos ministerios que están imprimiendo literatura. ¿Y saben qué dice conflicto de los siglos? Que cuando el Espíritu Santo sea derramado en la lluvia tardía, más de 1000 personas se convertirán en un solo día cuando la lluvia tardía llegue. La mayoría de ellas atribuirá su conversión al estudio de las publicaciones. ¿Alabamos a Dios? Amén. ¿Es en vano nuestro trabajo? No. ¿Tenemos que descorazonarnos porque haya gente que no lo acepte? Cuando no le acepten, acuérdense que estaba escrito. ¿Cuántos rechazarán la verdad? Muchos. Entonces, cuando no lo acepten, usted va a decir, está escrito. Está escrito, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a descorazonar? No, me voy a alegrar con el que la reciba, porque así como muchos la rechazan, yo le voy a decir de otros que hasta llegan, piden, preguntan, y como ese rato me dijo una, tengo 5 compañeros, Dios les bendiga, gracias, me puede dar 5 más para llevarle a mis compañeros. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Otra que llegó y le doy el conflicto y dice, pero es que lo empezó a ver y se picó, y ya se picó tanto que estuvo como media hora leyendo ahí sentada y se lo llevó. Alabado sea Dios. Y como ese testimonio hay muchos, por eso no nos debemos cansar. Y hermanos, ustedes quizás digan, pero es que yo ya estoy grande, yo no puedo ir a repartir o lo que sea, pero puede hacer algo. Apoye este ministerio con sus ofrendas y sus diezmos. Amén. Para que haya más libros, para que haya misioneros que puedan ir y hacerlo. Porque me decía un hermano, yo ya no puedo, pero tengo aquí para que esto avance, para que se compren cajas de libros, para que se repartan, porque Cristo ya viene y hay que amonestar a la Ciudad de México. Yo decía hace rato en un video, no es solamente irme al monte y ya me metí allá en el monte. Sí, ya estoy muy cómodo acá en el monte allá. No, dice salí de las grandes ciudades, pero también dice que debemos amonestar y predicar en las grandes ciudades. Yo he estado en algunas grandes ciudades. Estuve en la capital de Culiacán. Ahí estuvo el hermano Jaime. No sé si estuviste tú también ahí esa vez cuando se repartió, no estuviste. Repartiendo, hermanos, 100 cajas de conflicto de los siglos. 100 cajas, cada caja trae 60 ejemplares. Estuve en la capital de San Luis Potosí, Ciudad de México, otras grandes ciudades. Recientemente estuvimos en Veracruz repartiendo igual. ¿Saben cuántos ejemplares entre revistas, trípticos y todo repartimos? 40,000 ejemplares a lo largo de un mes. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces debemos hacerlo porque Cristo está a las puertas. Debemos hablarle a este mundo que Cristo lo ama, que Cristo quiere hacer una obra en cada uno de ellos. Vamos entonces hoy a finalizar la serie que hemos venido estudiando desde la semana pasada de los 7 sellos. Hoy terminamos con el último sello, el 7º sello, para lo cual les invito a abrir la palabra de Dios. Ya hemos orado, vamos a abrir ahora la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis,
Ayer vimos que termina el sexto sello y hay una pausa. Y ya no habla del séptimo, sino que en esa pausa que entra, los 144,000, el sellamiento, Apocalipsis 7. Cuando termina de hablar del sellamiento y de la gran multitud, aquí hay lugar, hermana Greshel. Aquí hay lugar, adelante, no se preocupe. Cuando termina de hablar del sellamiento y la gran multitud, vuelve a retomar la secuencia de los sellos. Y entonces ahora nos habla del séptimo y último sello. Y dice así el versículo 1 del capítulo 8. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. ¿Qué significa esto? ¿A qué está haciendo alusión el Señor aquí? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué significa esto? Bueno, comenzaré mencionándoles los tipos de interpretación que hay. Porque muchas veces se confunde el historicismo con el preterismo. O se confunde el preterismo con el futurismo, etc. Hay por lo menos 3 tipos de interpretación en la profecía. ¿Cómo podemos interpretar las profecías? Hoy en día dicen que hay hasta 4 ya. Pero yo me crecí, estudié conociendo 3. El primer tipo de interpretación se llama preterismo. Es un sistema de interpretación bíblica que sostiene que muchos de los pasajes escatológicos, especialmente aquellos que se relacionan con el libro de Apocalipsis, ya se han cumplido en el pasado. ¿Qué enseña el preterismo? Todo está en el pasado. ¿Quién creó el preterismo? ¿Quién fue el que inventó ese sistema de interpretación? Bueno, fue un sacerdote de nombre Luis de Alcázar, un jesuita, como el primero en exponer esta interpretación preterista. Ya de ahí hubo otros que continuaron con esto, pero el que la inventó, el que inventó el preterismo fue un sacerdote jesuita llamado Luis Alcázar. Muy bien. Ahorita vamos a ver por qué se inventó el preterismo. Vamos ahora a ver el otro tipo de interpretación. El otro tipo de interpretación se llama futurista. Y el creador del futurismo se llama Francisco Rivera. ¿Cómo se llama? Francisco Rivera. Fue un teólogo español. También fue un sacerdote jesuita. Interesante, ¿verdad? El que inventó el preterismo era jesuita. Y el que inventó el futurismo también era, ¿qué cosa? El futurismo es contrario al preterismo. El futurismo dice que todo está ¿dónde? En el futuro. Todavía no se cumple nada ahorita. Apenas se va a cumplir en el futuro. El futurismo es el que enseña que el anticristo no está en Roma, no, el anticristo apenas se va a levantar en Jerusalén. El futurismo es el que enseña que va a haber 7 años de tribulación. El futurismo es el que enseña que esos 7 años se sacan de la semana de Daniel, que las profecías no se deben centrar en Estados Unidos ni en el Vaticano, sino allá en Jerusalén. Eso enseña el futurismo. ¿Por qué se crea el preterismo y por qué se crea el futurismo? Acuérdense que comienza la reforma ¿en qué año? 1517. Y entonces, un poquito después de 1517, les voy a dar el año exacto. Un poquito después de 1517, si mal no, hacen lo que se llama la contrarreforma. Y como todas las profecías están señalando a Roma, al poder papal, le dice el Papa de Roma, y hagan interpretaciones proféticas que no me señalen a mí, que coloquen las profecías o en el pasado o en el futuro, pero no que me señalen. Y por eso se crean esos 2 tipos de interpretación. ¿Cuál es el tipo de interpretación que usamos los adventistas?
se llama historicista. Pero le voy a hablar algo sobre el historicismo, porque nos han engañado y nos han vendido el historicismo como si fuera preterismo. El historicismo, no porque se llame historicismo, quiere decir que todo está al pasado. Pastor, pero historicismo significa que es historia, que ya pasó. No necesariamente. Historia en el término general, sí. Pero en el tipo de interpretación, historicismo no significa que ya toda la profecía se cumplió, porque entonces no tendría que llamarse historicismo, se tendría que llamar ¿cómo? Preterismo. ¿Qué es el historicismo? Y les voy a dar un ejemplo bíblico. El historicismo enseña que se cumplió historia. Se está cumpliendo y se va a cumplir. Si se va a cumplir, ¿es pasado o es futuro? Pero es historicismo. Les voy a poner un ejemplo. Daniel 2. La imagen. Cabeza de oro, Babilonia. 606 al 538. Pecho y brazos de plata, medos y persas. 538 al 331 antes de Cristo. Vientre de bronce, Grecia, del 331 al 168 antes de Cristo. Piernas de hierro, del 168 antes de Cristo al 478 después de Cristo, casi medio siglo. Pies de barro con hierro, Roma dividida, en la cual estamos viviendo actualmente. Piedra que golpea la imagen. ¿Ya pasó o apenas viene? Ah, bueno, ahí tenemos una interpretación historicista. Se cumplió en la historia, se está cumpliendo en este momento y hay una parte que está al futuro, que es la parte de la piedra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hoy en día hay quienes dicen, nosotros somos adventistas del séptimo día, historicistas. Y ellos son futuristas por cómo aplican algo. No. Es que hay muchas profecías en la Biblia que están al futuro. La ley dominical está al pasado, está al futuro. Y entonces, si yo predico que la ley dominical está al futuro, ¿soy futurista por eso? No. Entonces, los sellos es exactamente lo mismo. Se han cumplido ya varios. Estamos bajo ¿qué sello dijimos? El sexto sello. Pero falta que se cumplan otras cosas. Ahí en el sexto queda una pausa. Y esa pausa se mantiene hasta que Cristo venga. Pero entra el séptimo sello. Y el séptimo sello dice, se oye silencio en el cielo por media hora. Algunos eventos van a ocurrir muy pronto. Por ejemplo, habrá una reforma espiritual dentro de la iglesia. ¿Eso ocurre bajo la gracia o después de la gracia? La reforma, el reavivamiento que va a vivir la iglesia. Bajo la gracia. El sellamiento, ¿bajo la gracia o después de la gracia? Claro, la lluvia tardía. Bajo la gracia, el fuerte pregón. Bajo la gracia, por eso va a ser un fuerte pregón, porque si ya no hay gracia, ¿para qué se hace un fuerte pregón? ¿Quién se va a convertir? El zarandeo, bajo la gracia. Eso nos lleva al tiempo de angustia previo. ¿Por qué se llama tiempo de angustia previo? Ojo, lo menciona Primeros Escritos. Primeros Escritos menciona los dos periodos de angustia, el previo y el de Jacob. Se llama tiempo de angustia previo porque van a estar ocurriendo cosas que van a angustiar. Como ahorita, bajo la ley dominical, pero todavía hay gracia, todavía hay misericordia, todavía hay arrepentimiento, todavía Cristo intercede. Tiempo de angustia previo. Y están ocurriendo todos estos eventos que estoy mencionando acá. Bienvenida, adelante. Adelante. Melqui, mira, pásale esa silla por aquí a ella. Pónsela por aquí, porfa. Adelante. O por acá si quiere, o por acá si quiere. Y cuidado, a ver, dámela. Dámela. Aquí tiene, mire. Muchas gracias. Ahí tiene, bienvenida. Ajá, no se preocupe. Entonces, tenemos nosotros, después de esto, que termina la gracia y está el tiempo de angustia de Jacob. ¿Y qué ocurre bajo el tiempo de angustia de Jacob? Que caen las 7 postreras plagas. Ahora, vamos a estudiar acerca del séptimo sello. Pero antes de estudiar, quiero que leamos algunas cosas interesantes. ¿Sale? Algunas cosas bien interesantes. Voy a quitarme esto porque ya entré en calor. Así que me voy a quitar la chamarra, ¿verdad? Ya me dio calor. Bien. Testimonios, tomo 8, página 316, párrafo 4. Dice así. Escuche lo que dice.
los solemnes mensajes que en Apocalipsis se dieron en su orden. ¿Cómo se dieron? Analice eso. ¿Dónde están las trompetas? ¿Antes del séptimo sello o después del séptimo sello? A ver, vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban ante Dios y le fueron dadas, ¿qué dice? A ver, detenga. Yo quiero que pensemos. Si el séptimo sello es la venida de Jesús, como algunos lo han interpretado, que ese silencio es porque viene el Padre, viene el Hijo, viene el Espíritu Santo, vienen todos los ángeles y el cielo se queda vacío y por eso hay silencio allá. ¿Quiere decir entonces que primero va a venir Cristo y después van a sonar las trompetas? Si acá me está diciendo el escrito que cómo se dieron los mensajes de Apocalipsis. ¿En orden? Ahora, ¿qué voy a sacar entonces el capítulo 8 y versículo 1? ¿Lo voy a sacar de su contexto y lo voy a poner aparte y las trompetas las voy a poner aparte? No. Yo quiero que note esta cita. Los solemnes mensajes que en Apocalipsis se dieron en su orden. Deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. ¿Por qué estamos estudiando Apocalipsis? Porque esto debe ocupar el primer lugar. Debemos permitir que nuestra atención sea dice, no debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa. No debemos permitirlo. Escuche lo que dice Testimonios para Ministros, página 116, párrafo 3. Estudien el Apocalipsis en relación con ¿qué otro libro creen? Con Daniel. ¿Cuáles son los 2 libros que debemos estudiar? Daniel y Apocalipsis. ¿Sabían que son los libros del momento? Porque todo lo que está pasando está en ellos. La historia del pasado, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Estudien el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia, escuche, se repetirá. ¿Se va a repetir? ¿Qué vimos bajo el 5º sello? Las almas debajo del altar. ¿Qué les fue dicho? Aguanten, porque otros morirán como ustedes. Quiere decir que lo que pasó en la Edad Media, cuando se perseguía, cuando se desvivía por causa de la verdad, ¿va a volver a ocurrir? Sí. Claro que sí. ¿Se vuelve a repetir la historia? Claro que sí. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Imagínense. ¿Cuánto sabemos de Apocalipsis? ¿Cuánto sabemos de Daniel? Hay que estudiarlo, porque debemos saber más. Ahora en la página 115 y el párrafo 2, hablando del león de la tribu de Judá, que así es como se le describe al Señor Jesús en el capítulo 5, que estaba como león y luego como un cordero inmolado. Apocalipsis 5 dice, el león de la tribu de Judá fue quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación, escuche, de lo que sucederá en los últimos días. ¿Pasado o futuro? Futuro. Claro, para poder entender la profecía desde el punto histórico, debemos estudiar el pasado, como ya lo venimos haciendo. Estudiamos el primer sello, que como vimos anteriormente nos enseñaron que eran del año 100 en adelante, hasta que nosotros nos dimos cuenta que no es así. Eventos del tiempo final dice que contienen la historia de las naciones y de la iglesia desde el inicio hasta el fin. Entonces hay que comenzar a estudiarlos desde el Edén. Y ahora estamos bajo el 6º. Pero ahí hay una pausa, porque Cristo no ha venido. Todavía no se cumple esa parte. Entonces, ¿qué tiene que suceder en esa pausa? Escuche lo que le voy a decir. El pueblo de Dios tiene que ser sellado y juicios bajo misericordia tienen que caer en la tierra. Yo no estoy en contra de cómo nuestros pioneros interpretaron las trompetas. Yo no estoy en contra. Yo creo que esa aplicación bien puede servir. Miren, cuando usted estudia a nuestros pioneros, todos ellos aplicaron las profecías de Apocalipsis, le voy a decir a qué, a cosas que ya ocurrieron.
¿Sabe por qué ellos la aplicaron así? Es sencillo. Porque ellos creían que Cristo ¿en qué año venía? 1844. Por lo tanto, ninguna otra profecía se iba a cumplir. Ninguna otra, porque Cristo venía en 1844. Trompetas ya sonaron, sellos ya, todo. Pero ya pasaron 180 años y Cristo no ha venido. Entonces hay que reestudiar Apocalipsis. Ahora, ¿lo vamos a reestudiar a la luz de lo que dice el pastor Cristian? No, vamos a leer un escrito está. En primer lugar, el séptimo sello se abre en un contexto. Vuelvo a leer Apocalipsis 8:1. Cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y dice el contexto de este texto: y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y le fueron dadas 7 trompetas. Antes de que esos ángeles se le den esas trompetas, ¿qué cosa hay en el cielo? Silencio. Vamos a identificar a qué se refiere con silencio. Si a la segunda venida o al juicio de Dios que está por derramarse bajo 7 trompetas. Y dice el versículo 3: y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Pregunto, si hay silencio en el cielo, si las trompetas se le dan a los ángeles y al mismo tiempo hay un ángel que añade incienso, ¿qué simboliza el incienso? No simboliza las oraciones. Vean ahí el tema. Ahí en YouTube busquen, me parece que es el primer tema cuando hablamos de Apocalipsis 5. Las oraciones no son el incienso. No, el incienso son los méritos y la justicia de Cristo que se mezcla con las oraciones. Porque, a ver, desde la lógica humana, ¿su oración tiene algún poder? A ver, si usted se pone a orar sin Cristo, voy a orar y mi oración va a llegar a Dios, ¿así va a ser? Su oración se debe mezclar ¿con qué? Con los méritos, con la justicia perfecta ¿de quién? Su oración llega a Dios mediante Cristo. Eso representa el incienso. Le digo algo, por eso en el antiguo Israel no se podía alterar, no se podía cambiar el incienso. Dice que era un incienso único que se ofrecía sobre el altar, y quien se le ocurría cambiarlo era cortado, era eliminado del pueblo, porque representa los méritos de Cristo. ¿Y quién más tiene méritos? Porque un solo nombre, dice la Biblia, hay bajo el cielo en quien podemos ser salvos. ¿Cómo se llama? Yo amo a María, no a Guadalupe, porque yo a esa no la conozco. A María sí, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Yo la amo. Y amo a José. Y amo a Pablo y a Pedro. Y si quieren decirle San Pedro, San Pablo, San Juan, San Judas, apóstoles del Señor. A todos ellos los amo. Pero escucha tú que aún los sacerdotes dicen que solamente Dios es a quien debemos adorar, sin ningún intermediario. Y entonces le preguntan a ese sacerdote, hace años atrás lo están entrevistando en TV Azteca y le preguntan, ¿y entonces por qué la gente hace todo esto? Por las costumbres y tradiciones. Y ahí está el video en Facebook, de veras. Ahí está. Un sacerdote, lo están entrevistando en TV Azteca. Y TV Azteca es catoliquísimo. Y también Televisa, son canales de televisión muy católicos, muy... Entonces, él dice, y yo me sorprendí, wow, de un sacerdote. No, dice, la Iglesia Católica no enseña que los santos tengan algún... Pero en tradiciones la gente así lo cree y no les podemos quitar eso porque son sus tradiciones. Pero el único que puede es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, su oración se mezcla con el incienso, los méritos de Cristo y llega a Dios. Quiere decir que entonces hay gracia. Quiere decir entonces que el incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los... ¿Ya vieron? Que no es invento mío. Si sube el humo del incienso, ¿con qué dice que subió? ¿Cómo va? Mezclado. Sube el humo del incienso con las oraciones de los santos.
Bien, dice el versículo 5, y el ángel tomó el incensario, y lo llenó de fuego del altar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos, ¿y qué? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar, y ahí empiezan a tocar las trompetas. Y en cada toque de trompeta es un evento que ocurre en el planeta Tierra. Veamos si es así. Veamos si es así. No le crea al pastor Cristian, vamos a ver lo que está escrito. Amén. Vamos a ver lo que está escrito. Entonces tenemos 2 formas de interpretar el silencio del 7º sello. La forma tradicional, que es que Cristo viene por segunda vez y hay silencio en el cielo. La segunda forma, como lo vamos a interpretar hoy, que el silencio, y voy a dar la evidencia bíblica, es porque se está llevando a cabo un juicio. Veamos entonces. Isaías 47:5. Rápidamente, que alguien me lo busque. Isaías 47:5. Que lo busque alguien y lo lea con garbo, con voz fuerte. ¿Qué dice? Siéntate, calla y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Siéntate y ¿qué? Calla. Silencio. Hablando del juicio que se iba a hacer contra ¿qué nación? Babilonia. Siéntate y cállate, enmudece. Hablando de un juicio que se hizo literalmente contra Babilonia, literal. Bien, vamos rápidamente ahora a Amós capítulo 8, versículo 3. Amós capítulo 8, versículo 3, por favor. Amós capítulo 8, versículo 3. ¿Lo leo? Léelo, por favor. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová, el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. Tremendo. Los cantores del templo aullarán en aquel día, dice mi traducción. Así dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos. ¿De qué está hablando aquí? De juicio. En todo lugar serán echados, ¿cómo? ¿En qué? En silencio. ¿Están notando que la relación de juicio, valga la redundancia, se relaciona con qué? Con silencio. Interesante. Puede ser que sí, porque ya ves que en los juicios aquí en la tierra, cuando se toma la decisión el juez, que ¿cómo está el lugar? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo dice el juez cuando pega con el martillito? Igual entonces silencio. Silencio. ¿Y qué se está haciendo? Un juicio. Vamos más rápido, bíblicamente hablando. Cuando el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur, que no solamente era una expiación, ¿qué se estaba haciendo ese día? Juicio. ¿Cómo se debía permanecer la congregación? Silencio, sayón. En silencio. Mire, yo les voy a decir algo. Por ejemplo, incluso cuando uno está en una casa que no es un templo, vamos a decirlo así, pero ya uno entra en el cuerpo de lo que debe estar uno aquí, uno debe permanecer lo más reverente, al no ser que haya alguna necesidad y una urgencia. Adelante, no hay problema. Porque ¿a quién invocamos? ¿Quién viene a estar con nosotros en este servicio? Dios. Y mire, dicen que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y lo único que se oía, ¿qué creen que era? ¿Se acuerdan? Era su campanita. Las campanitas de la vestidura. Tlin, tlin, tlin. ¿Y sabe por qué debía haber silencio? Silencio, y se estaba oyendo. Y le amarraban al sumo sacerdote aquí un lazo, le amarraban. Porque si ese sumo sacerdote, oiga, eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenía pecado acariciado. Digo, todos tenemos pecados, ¿correcto? Pero los confesamos, ¿cierto o no? Y tratamos de apartarnos de ellos, ¿cierto o no? Pero si ese sacerdote tenía pecado que no había confesado y andaba viviendo en pecado y se le ocurría ponerse a ministrar así y entraba delante de la presencia de Dios, que saben que había ahí en el lugar santísimo, el arca del pacto, y estaba el propiciatorio y la Shekinah, la presencia misma de Dios. ¿Saben qué pasaba? Si entraba con pecado, caía muerto. Y con el lazo lo tenían que jalar. Y ellos sabían por las campanitas que ya no sonaron. Bien descabechado.
Porque tenía pecado que no confesó. Por eso el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él y por sus hijos antes de oficiar. Tremendo, ¿verdad? Dios es santo. Dios es santo. Por eso mucho ministro hoy en la actualidad que ha querido burlarse de Dios andando de sinvergüenza, pero al mismo tiempo sigue predicando, siguen sintiéndose. El Señor les saca sus sinvergüenzadas a la luz, porque Dios es santo. Nosotros no podemos estar en este cargo andando de sinvergüenza, porque si Dios es santo, vosotros me seréis una nación de hombres santos, dice el Señor. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Lamentaciones capítulo 2, versículo 10. Vamos allá. Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. ¿Se acuerdan las lamentaciones de Jeremías cuando lloraba sobre Jerusalén? Lamentaciones capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lamentaciones capítulo 2, versículo 10 dice así. Sentáronse en tierra. ¿Dónde se sentaron? En tierra. Callaron. ¿Cómo? Callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas. Ciñéronse de saco las vírgenes de Jerusalén. Bajaron sus cabezas a tierra. ¿De qué está hablando aquí? De juicio. ¿Cómo no se iban a callar? ¿Cómo no iban a hacer eso? Si todo lo que hicieron bajo el periodo del profeta Jeremías, y el Señor ejecutó juicio por medio de Babilonia a ellos, y ya después, más adelante, como Babilonia no se arrepintió, también le ejecutó juicio a ella. ¿Se acuerdan de lo que dice Abacú 2:20? Todos no sabemos ese texto. ¿Qué dice Abacú 2:20? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él. ¿Cuántos? Todos. Toda la tierra. Y Zacarías capítulo 2 versículo 13, ¿qué dice? Que alguien me lo busque, por favor. Zacarías capítulo 2 versículo 13. Lo leo. Por favor. Que calle todo el mundo delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Ándele. Más clarito no puede estar. La expresión que Jehová se levanta. Discúlpenme que me voy a sentar. ¿Dónde está el Señor eterno ahorita? ¿Dónde está? Sí, pero ¿en qué está el Señor? Cuando usted ve acá en la Biblia, ¿en qué está el Señor ahorita ya en el cielo? Sí, pero ¿en qué? No, ¿en qué? Ya se les olvidó en qué está el Señor. A ver, Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, vamos a ver. Eso está en toda la Biblia. En toda la Biblia está. ¿En qué está el Señor? Y por eso me senté para que ustedes se acordaran. ¿En el qué? En el trono. En el trono. En Apocalipsis 4, ¿qué es lo que ve Juan? ¿Un qué? Un trono. ¿Y qué dice? A ver, léamelo por favor. Miren lo que dice Apocalipsis 4. Léalo, hermana, léalo por favor. Y alrededor del trono había 24 sillas. No, desde el versículo 1, ¿cómo dice? Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué sigue? Y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. ¿Un trono en dónde? ¿Qué sigue? Y uno sentado sobre el trono. Ok, detengámonos. La expresión, lo que leyó él en Zacarías capítulo 2, versículo 13, dice: ¿Jehová se qué? La expresión que Jehová se levantará significa, ¿a qué se va a levantar? ¿Usted cree que se va a levantar a venir a ver qué se va a hacer? Se levanta porque viene a juicio. Jehová se levantará. En otra parte en Isaías dice: Jehová se levantará como en el monte Peresín a hacer su obra, su extraña obra, su extraña operación. ¿Sabe por qué es extraña? ¿Sabe por qué al juicio de Jehová se le conoce como una obra extraña? Sí. ¿Cuántas son madres aquí? Todas, ¿verdad? A nadie le gusta castigar. Para allá voy. Yo no soy madre, pero yo amo mucho a mi hijo. Y lo he comprobado.
Y a los niños uno los tiene que educar desde que están en el vientre. Es mentira que no entienden. A los 5 meses el niño comienza a huir. Y si quiere, desde ahí empieza a manipular a la madre. Ay, voy a comer esto porque el niño me lo está pidiendo. No vaya a ser que nazca con cara de camarón. Y de ahí el niño empieza a manipular con la intemperancia. Según el niño, ¿no? Pero es ella. Y un día, mi bebecito, de no sé, 7 meses tenía, o 8, no recuerdo, 7, se puso porque, dice la mensajera en conducción del niño, él es lo que eres tú en chiquito. Y cuidado cómo lo tratas, porque él es lo que eres tú. Tú y su mamá le heredaron su temperamento. O sea, yo me veo en él en chiquito. Y la mamá también. Pero se puso como nunca se había puesto. Y mi mamá me había contado una historia de Keila a los 15 días que mi esposa no me creía. Y decía a mi esposa, no te creo, cuéntasela a mamá. Dice, sí, con un berrinche todos los días, dice. Y dice, y le di, obvio, imagínense, no es que va, no, le di un lleguecito. Mi mamá dice, cuenta de Keila, y se acabó. Entonces mi hijo se puso y yo normalmente le canto su canto de es el amor divino que escuchaba desde acá y se queda. O cuando le digo la patita y hace así. Le gusta, ¿no? Y se calma y ya. O si se pone así, tú le cantas, a él le gusta mucho la música. Le encanta la música. No puede ver piano, guitarras, porque así pone atención. Le encanta la música. Pero ni así se calmaba. Y era berrinche, hermanos, era berrinche. Ni lloraba. Y le dije, y yo con calma, yo no airado, yo no gritando, yo no nada. Es un bebé, aunque sea más grande así, no les debes gritar. De por sí tengo mi tono de voz fuerte, imagínense que grite. Si mi timbre de voz es fuerte, ahora que estuviera yo hoy gritando aquí, las dejo sordas a ustedes, a todos, ¿verdad? Porque mi timbre de voz es fuerte. Agarro y le digo, mijito, vas a llorar con razón. Y le muevo tantito el pañal y una nalguita al nivel que él aguante. No brutal, no, que le arda tantito. Y empieza a hacer así. Y se le derraman sus lagrimitas. Y eso a mí en el corazón me partía el alma. Me dolía como no tienen idea. No, sí tenemos idea. Y ya tranquilo lo agarré y le dije, ya. Y así, ya. Y se calmó. Se le quitó el berrinche. Duele. Ahora, si a usted le duele o le dolió castigar a sus hijos, imagínese lo que siente el padre cuando va a tener que acabar con la humanidad. Por eso es la extraña obra. Muchos dicen, no, es que el Señor no lo va a hacer porque el Señor es amor. ¿Por qué murió su hijo? Si nomás es amor, ¿por qué murió su hijo? Hermano, si nomás fuera amor, su hijo no hubiera muerto. Hubiera dicho, perdono a la humanidad por puro amor y que no muera Cristo. Pero si Cristo tuvo que morir, eso demuestra que Dios es amor, pero también es juicio. Si no, Cristo no tenía que morir. Si Dios no fuera juicio, sería un alcahuete. ¿Y quién confía en un juez alcahuete? Nadie. ¿Usted estaría contenta que digan ese juez dejó en libertad a ese pedófilo que violó, que asesinó a esa niña? ¿Usted estaría contenta con un juez así? No, el Señor va a ejecutar juicio. Y por eso dice, se levantará en silencio a hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación, porque es algo incluso hasta para él extraño. Y así dice Apocalipsis cuando menciona la casa se llenó de humo y nadie podía entrar ni salir cuando Dios está haciendo juicio. Juicio con misericordia y al final juicio sin misericordia. Último texto bíblico, Éxodo 14:14. Miren, léanmelo y yo se los voy a leer en otra traducción que tengo acá para que ustedes vean lo que la Septuaginta, cómo traduce este texto. Éxodo 14:14, ¿qué dice? Sí, por favor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren cómo dice la Septuaginta. Jehová peleará por vosotros y vosotros guardaréis silencio. En otras palabras, Jehová está peleando y tú ¿cómo estás?
Eso también aplica para hoy, para lo que tú estás viviendo. ¿Quién es el que va a pelear por ti? ¿Cómo tienes que estar tú? Ya, vete y siéntate. Pero es que ve y siéntate, que el Señor es el que se va a encargar. De este previo análisis se puede concluir que en el Antiguo Testamento la palabra silencio está relacionada con juicio divino. Este veredicto tiene una connotación negativa para los infieles, pero para los fieles significa liberación. Como veíamos ayer, ¿no? Los infieles le dirán al Señor, caigan sobre nosotros las rocas, pero ¿qué harán los fieles? Este es nuestro Dios, le hemos esperado. Por eso, ¿qué hay que hacer? Prepararnos. Les leo una cita inspirada que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes para ampliar esto del silencio y el juicio de Dios. Escuche. Pero Dios sufrió con su Hijo. Por si alguien tiene duda, ¿qué libro es el Deseado de todas las gentes para nuestras visitas? ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? ¿La vieron o no soportaron verla? ¿No soportaron? Está muy tremendo. Bueno, Mel Gibson se inspiró para hacer esa película en el libro que estoy citando ahora, Deseado de todas las gentes, o como su nombre en inglés traduce, Deseado de todos los siglos. Habla específicamente este libro de, no sé si tengamos uno por ahí, ahorita buscamos, para luego regalarle uno aquí a ver, miren, aquí tenemos uno. A ver, usted creo que ya lo tiene, ¿verdad? Mire, Deseado de todos los siglos. Ese libro, El Deseado de todos los siglos o de todas las gentes, habla precisamente de la vida de Cristo basándose en los 4 evangelios. Precioso libro, precioso libro. Ahora miren, de ese libro cito lo siguiente. Pero Dios sufrió con su Hijo. ¿A poco creen que el Padre no sufrió? Viendo a su Hijo, ¿creen que el Padre no lo podía defender? Pero como el Padre también amaba a la humanidad, dice, los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Escuche, hubo silencio en el cielo. Pregunto, ¿se llevó a cabo un juicio cuando Cristo murió en la tierra, en la cruz? ¿Sí o no? Se lo voy a leer para que no diga que yo lo invento. Juan capítulo 12, versículo 31. Poco antes de Cristo morir, el Señor Jesús dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Verso 32. Y si yo fuere levantado, ¿en dónde iba a ser levantado? En la cruz. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. ¿Hubo un juicio o no hubo un juicio cuando él muere en la cruz? Y dice, hubo silencio en el cielo. ¿Qué creen ustedes, que los ángeles iban a estar muy contentos de ver a su comandante y jefe muriendo? Ni una arpa sonó. El cielo es un lugar de alabanza continua. Nadie cantó. Ninguna arpa vibraba. Si los mortales, o sea nosotros, hubiesen percibido el asombro de la hueste angelical, mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es el pecado a la vista de Dios. Si nosotros comprendiéramos lo que Cristo vivió, lo que Cristo sufrió, cómo el Padre lo abandonó por un momento, entenderíamos que el pecado es odioso y no quisiéramos pecar nunca. Porque el pecado fue quien mató a Cristo Jesús. Tus pecados y mis pecados. Ahora, basado en esto, me inclino porque ese silencio bajo el 7º sello es el silencio que hay por el juicio que va a haber en 7 trompetas.
Pero no solamente me inclino en mi modo de pensar, sino que tengo escritos, hermana Grechel, hermanitas, las que conocen la iglesia adventista, escritos que les puedo dar para que ustedes los tengan si no los conocen. Por ejemplo, en cartas y manuscritos de 1890 dice lo siguiente, escuchen: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿Cuándo? ¿Y cuándo se escribió esta cita? 1890. 1890 dice, solemnes eventos ocurrirán ¿en dónde? En el futuro. Escuche, trompeta tras trompeta se tocará y una copa tras otra serán derramadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Amén. Primero las trompetas y luego las copas. Unas bajo el tiempo de angustia previo, otras bajo el tiempo de angustia de Jacob. Unas con gracia, las otras sin gracia. Alguien me dijo, pastor, ¿va a quedar totalmente destruida la tierra? Cuando tú estudias las trompetas, las calamidades que hay ahí, se va a destruir totalmente la tierra. Ya para cuando vengan las 7 postreras plagas, ya que se va a destruir. Eso pasa porque no estudiamos. Porque ¿sabe qué dice conflicto de los siglos? Amén. Conflicto de los siglos, hablando de las 7 postreras plagas, dice que las primeras 4 son locales y las otras 3 son mundiales. Ahora, yo tomando esa referencia, creo que con las trompetas es exactamente igual. Estudio las 7 y creo que las primeras 4 son locales y las últimas 3 son de alcance mundial. Y hay una relación entre las trompetas, lo que sucede en ellas y lo que ocurre bajo las plagas postreras. Solo que en las trompetas hay misericordia y hay gracia. Déjenme terminar de leer la cita. Dice esto: escenas de estupendo interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos. ¿Quién prometió que iba a estar en persona con su pueblo? ¿En cuántos conflictos? En todos. Pastor, eso dice ahí, es escrito, pero ¿eso dónde está? ¿Por qué se lo inventó? ¿Quién se lo inventó? Si la Biblia dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, ¿entonces se lo inventó? Está ampliando lo que ya acá fue escrito. Hasta el fin del mundo. ¿Dónde está esta cita que acabo de leer? Cartas y manuscritos de 1890. Dices, y termina esta cita diciendo, Él defenderá su verdad. ¿Quién defenderá su verdad? Cristo. Yo no necesito defenderla, Él la defiende. Él hará que ésta triunfe. ¿Qué va a pasar con la verdad? Triunfará. ¿Y qué va a pasar con el error? ¿Dónde ha visto usted que ganan los malos? No, sí, pastor, los malos a veces ganan. No es cierto. No. Olvídese de eso. Pero es que están ganando. Espérate. Por un momento los verás reverdecer, por un momento los verás crecer, por un momento los verás que se ponen frondosos, y de repente, dice ahí el Salmo 37, los arranca como hierba y como hierba se secan. Amén. Pero los justos heredarán la tierra. Amén. Te lo voy a decir de otra manera, mira, para que te quede más clarito. A lo mejor hoy Melqui ve a Luis Miguel y dice, Luis Miguel, si yo tuviera las mansiones que él tiene, si yo tuviera los yates que él tiene, las casas que él tiene, casa en Acapulco, casa acá. Luis Miguel debe ser feliz porque tiene tanto dinero y es tan famoso y todo México lo quiere, ¿verdad? Y cuando canta esas canciones, pero si yo fuera como Luis Miguel. Y ahorita Luis Miguel acá en el mundo, ¿quién no lo conoce, verdad? Tú en cualquier parte del mundo tú dices Luis Miguel y habrá alguien que no lo conozca. Ve allá a China y di, Melquisedec, un muchacho, van a decirte, ¿y quién es ese? ¿Quién lo conoce? Ni en su casa lo conocen. ¿Es la verdad o no es la verdad? Jaime, no, el pastor Cristian David, no hombre, ¿y ese quién es? ¿Es la verdad o no es la verdad? Pero ¿qué creen?
Cuando Cristo venga y Melquisedec esté dentro de la Nueva Jerusalén, pisando calles de oro en la eternidad, ¿dónde estará Luis Miguel si no se arrepiente? Fue alguien en la tierra por 70, por 80 años, vamos a exagerar, ¿no? Fue alguien, pero él será por toda la eternidad un hijo de Dios en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? La fama y lo que este mundo ofrezca. Si Cristo me ha preparado mansiones en la eternidad, ya no va a haber dolor. Hermanas, aquí me rechina, aquí me duele acá, el ojo, la catarata. Olvídense de eso porque serán rejuvenecidas. Y se van a acordar de qué se van a acordar, dice que las cosas que veremos allá serán tan grandiosas que ni por aquí te va a pasar el dolor que viviste acá en la tierra. Ni te vas a acordar de él. ¿Te das cuenta? Escuchen esta otra cita, por favor. Manuscrito 59 de 1895. Tu mano derecha, oh Dios, hará pedazos a tus enemigos. Apocalipsis 6. ¿De qué habla Apocalipsis 6? De los sellos. Y Apocalipsis 7. ¿De qué habla Apocalipsis 7? Del sellamiento, los 144,000. Dice Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Ahora escuchen. Terribles son los juicios de Dios revelados. ¿Cómo son? Terribles. Escuchen. Los 7 ángeles se pararon ante Dios para recibir su comisión. A ellos se le dieron 7 trompetas. El Señor saldría para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y la tierra debía revelar su sangre y no cubrir a sus muertos. ¿Cuándo fue escrita esta cita? 1895. Y los pioneros colocaron la última trompeta en 1844. Ahora, que alguien me explique cómo para 1895 ella está diciendo terribles son los juicios de Dios, y lo está relacionando ¿con qué? Con las trompetas. Porque el 7º sello es el silencio que viene porque se están entregando las trompetas y las trompetas van a sonar. Y pastor, ¿de qué hablan las trompetas? ¿Qué hay en las trompetas? Que no hay. Hay un meteorito ahí que va a golpear la tierra. Hermanito, hay plagas sobre el mar y el agua. ¿Me permite una? Sí, adelante. Mire, hará como unos 10, 15 años, aquí todo esto estaba oscuro, no teníamos luz ni nada. Y oímos unas trompetas, hermano. Estamos seguras, otra muchacha que vivía conmigo, que oímos como si fuera un conjunto de trompetas, aquel canto de las trompetas. Sí, mire, muchos están revelando o están manifestando eso, que en diferentes partes del mundo se están oyendo. Sí. Yo no puedo decir que estas trompetas van a sonar así como tal, literal, porque el sonido de la trompeta, ¿por qué usa la trompeta? Porque cuando se iba a hacer juicio, cuando el Señor venga, por ejemplo, a resucitar a los muertos, ¿qué sonará? La trompeta. Sin lugar a duda, yo no sé, no puedo decir que no puedo decir que sí. Quizás algo tiene que ver. De alguna forma el Señor va a despertar a su pueblo. Ahora, ¿para qué son estas plagas? Si hay gracia, ¿para qué son? Para despertar a su pueblo y para despertar al mundo. Porque todavía hay gracia. De tal manera que el mundo vea y diga, sí, esto se está acabando, yo no me quiero perder. Ahora miren, solamente como ejemplo, vamos a ver una de las trompetas como ejemplo. Porque realmente lo que estamos estudiando es el 7º sello, pero tiene que ver porque hay silencio en el cielo. Miren, en el capítulo 9, por favor, versículo 13. Apocalipsis 9, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el 6º ángel que tocó.
La trompeta. Y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están. Qué interesante. Bajo la sexta trompeta menciona el río Éufrates. Bajo la sexta plaga postrera, la copa, menciona el río Éufrates. Bien, no me voy a detener en eso porque mi plan no es estudiar la trompeta. Mi plan es que veamos que sí representan juicios y plagas, porque miren lo que dice el versículo 16. El número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Y de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre que salía de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque en sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Y dice, verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no sé qué, de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de metal, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tanto en las plagas como en las trompetas hace alusión al arrepentimiento. La diferencia es que bajo las plagas, aunque se quieran arrepentir, de nada sirve porque ya no hay gracia. Pero en las trompetas hay gracia, es juicio de Dios mezclado con misericordia. Y hay oportunidad para el que se quiere arrepentir. Yo estoy leyendo las citas. Es que yo a veces dicen, pero ustedes ¿por qué les dan otro toque a las trompetas? Es que nosotros no lo inventamos. Hay citas de esto que estamos leyendo. Miren lo que dice acá. Tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe encontrarnos a ninguno de nosotros, ¿cómo creen? Durmiendo. ¿Dónde menciona la batalla del Armagedón? ¿Bajo qué plaga? La sexta plaga. ¿Se acuerdan? Ahí menciona la batalla del Armagedón. Dice, debiéramos estar bien despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán del ejército del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Ahora yo pregunto, estos eventos finales, cuando Dios comienza este juicio en silencio, como ya vimos en el cielo, y empiezan a ocurrir estos eventos acá en la tierra, estos eventos, ¿cuánto durarán? ¿Cuánto se prolongarán? ¿Qué tiempo se llevará? Porque si nosotros hoy en día vemos cosas terribles que están... Oigan, estábamos viendo unas imágenes de lo que pasó en Nepal. Literalmente entre 2 iban jalando la mitad, el puro tronco así. Así literal. Otro estaba echando en una bolsa un pie. Terrible. Si nosotros vemos esas cosas hoy y hay misericordia, como decía yo anoche o antenoche, ¿qué sucederá cuando ya no haya misericordia? ¿Se dan cuenta? Por eso hoy que nosotros tenemos gracia, hoy es que el Señor nos invita a ¿qué? Escuchen, mis amigas que están aquí esta noche, escuchen lo que dice. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Es decir, van a estar ocurriendo los eventos. ¿Y qué va a estar ofreciendo Dios todavía? Pero cuando esa gracia acabe, Se acabó todo. ¿cuántos años predicó Noé? 120 años. Y cada martillazo que daba Noé era un sermón.
Y cuando por fin en 120 años Noé terminó el arca, y le dice el Señor, entra tú y tu familia. Algunos creyeron pero murieron, no pudieron entrar, murieron fieles. Otros creyeron en Noé, escuchen lo que les voy a decir. Se conoció como la iglesia antediluviana. Historia de la redención habla de eso, pero luego se enfriaron y se fueron de la iglesia, como hoy pasa con muchos, ¿verdad? Que son bautizados, están en la iglesia, pero ¿qué hacen? Se van de la iglesia. Y entonces Noé entró y dice textualmente, usted lea la historia, está en Génesis 6, 7 y 8, esos 3 capítulos. Dice que Jehová cerró la puerta. Y una vez que Jehová cerró la puerta, ¿qué sucedió? En las películas ponen que se cierra la puerta y que empieza a llover. Eso es mentira. La Biblia no dice eso. Exacto. La Biblia dice que pasaron 7 días. Y les voy a decir qué sucedió durante esos 7 días. La gente vio que pasó el primer día y no sucedió nada y empezaron. Teníamos razón, este viejo estaba loco. Se va a apestar ahí dentro. Escuchen, fueron tan tenaces en su desobediencia que hasta hacían pecados sexuales alrededor del arca, bailaban, se divertían, se emborrachaban, burlándose de Noé. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto, el sexto, pero llegó el 7º día. ¿Cuándo se había cerrado la puerta? 7 días. ¿Cuándo se acabó la gracia? El día que se cerró la puerta. Y entonces ahora sí vino el diluvio. Tan terrible que hasta el mismo diablo temió por su vida. Sí. Y ahora sí arañaban, rasguñaban la puerta y gritaban, ¡ábrenos, Noé! Ahora sí te creemos. Y lo mismo va a suceder ahora. La gracia se va a acabar. Y cuando tú quieras reaccionar va a ser demasiado tarde. Porque la gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, perderán la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima entre ellos y su Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 241. Entonces, 2:41. ¿Cuándo termina la gracia? ¿Cuándo acaba? Sabemos que van a ocurrir eventos. Sabemos que van a ocurrir eventos bajo la gracia. Van a ocurrir eventos cuando ya no hay gracia. ¿Cuáles son los eventos que ocurren cuando ya no hay gracia? Las 7 postreras plagas que están en Apocalipsis 16. Esas caen cuando ya no hay gracia. Ya no hay. Ahí sí ya no hay gracia. Sabremos que la gracia habrá terminado porque están cayendo las 7 postreras plagas. Están en Apocalipsis 16. Pero ¿cuándo termina? ¿Alguien sabrá cuándo acaba? Para los antediluvianos terminó cuando se cerró la puerta. Dios la cerró. Para Sodoma y Gomorra, ¿cuándo terminó? Cuando cayó la lluvia de... No, pero no. Se cerró ahí cuando entró. Así es. ¿Se acuerdan que le empiezan a hacer gran violencia a Lot? Y hasta ahí todavía había gracia. Los ángeles, dice Génesis 19, estiran sus manos y meten a Lot. ¿Y qué dice que cerraron? Ahí acabó la gracia. Y uno pensaría que esos hombres impíos, después de que los ángeles los hirieron de ceguera, se iban a calmar. Aún estando ciego, era tanta su depravación que se buscando la puerta y ya estaban ciegos. La depravación en Sodoma y Gomorra era tal que desde el más pequeño hasta el más grande practicaba sodomía. ¿Qué es sodomía? Homosexualidad. Pregúntese qué está ocurriendo hoy en este mundo. ¿Qué está pasando hoy en este mundo? Le decía yo a Melqui, porque él es su primera vez, o sea, de que anda más acá en la Ciudad de México. Aquí no te espantes, porque aquí vas a ver unas cosas que aquí ya es normal. Pero no es normal. Y eso se lo debemos enseñar a nuestros hijos. No es normal. Dios creó varón y mujer y los bendijo. No es normal.
Me han llegado cartas, dice Evento de los Últimos Días, página 193, preguntándome si tengo luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo acaba? Queremos saber. ¿Acaba en el 2029, 2030, 2031? ¿Qué contesta ella? Solo tengo este mensaje que dar. Escuchen, el mensaje para nosotros. Imaginemos que Jaime está diciendo, ¿cuándo va a acabar la gracia? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Mira cuál es el mensaje que contestaba ella cuando le preguntaban cuándo iba a acabar la gracia. Contestaba, ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede orar. Al que pregunte cuándo acaba la gracia, pongámonos a trabajar. No estoy hablando ahora del trabajo secular. Pongámonos a decirle al mundo, Cristo viene. Amén. Mira, te voy a decir algo. ¿Por qué se va a perder la gente? Por delante. Miren, hoy yo le di un camino a Cristo. Un camino a Cristo, que es un libro tan hermoso que habla de Cristo, no habla de otra cosa. No habla de religión, habla de Cristo. De cómo puedes obtener la conversión y tantas cosas bonitas. Yo hoy le di un camino a Cristo a una señora, le di así el libro y lo agarró y lo vio, lo leyó y hace, no, gracias, y me lo entregó. Les voy a decir algo. Si esa persona muere al rato, cuando resucite está perdida, le dice al Señor Jesús, Señor, yo no supe que estas cosas eran así. El Señor Jesús le dirá, no te pierdes por lo que no supiste, sino porque rechazaste conocer, porque te di la oportunidad y se lo va a pasar como en una página. Aquel día te dieron un libro y tú lo rechazaste. La gente no se perderá por lo que no supo, sino porque rechazó la oportunidad a saber. Ojo con eso. Ojo con eso. No, porque usted ya sabe mucho. Usted ya sabe mucho, así que dice, ya me voy. No, ya sabe. Ella ya sabe. Si hasta sigue mis videos. Sí, claro. Es mi seguidora, ¿verdad? Ella es mi seguidora. Ella está ahí pegada viendo todo el tiempo los temas. Pero miren, ¿qué debemos hacer? Ya que Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará la gracia, ¿qué debemos hacer? Prepararnos. Prepararnos. Ahora, yo sí les voy a dar una pauta. Va a ocurrir algo antes de que la gracia termine. Eso sí se los puedo decir. No les puedo decir, la gracia termina en tal año, no. Pero sí les voy a decir que hay un evento que ocurre poco antes de que la gracia termine. ¿Qué evento es, hermana Gracie? A ver. La ley dominical. La ley dominical. Así es, Bruno. Tienes 10. La ley dominical. La ley dominical se promulga antes de que la gracia termine. ¿Por qué? Porque es la prueba para el pueblo de Dios para que quede sellado o reniegue de su fe. Porque hoy fácilmente yo puedo decir, Señor, como dijo el apóstol Pedro, yo pelearé por ti, yo no te negaré. ¿Y qué hizo a la hora de la hora el apóstol Pedro? Negó a Cristo. Pero cuando la ley dominical venga y cuando esto sea prohibido, porque llegará un momento en que ya, ¿qué estás haciendo? Repartiendo libros a la cárcel. Eso está prohibido bajo el Estado. ¿Qué estás haciendo? Predicando y hablando mal de otras religiones a la cárcel. Y ahora sí se va a ver quién es quién realmente ama al Señor y quién realmente nomás decía seguirlo. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. ¿Y qué representa la imagen de la bestia? Las formas de protestantismo apóstata que se desarrollarán cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Uno de esos dogmas, la ley dominical. ¿Quiénes son los que están empujando a que haya una ley dominical? Ni siquiera es la iglesia católica tanto. Son los protestantes.
En Estados Unidos, potencia, el país que promulga algo y todos los demás lo siguen. ¿Qué dijeron recientemente? Ya no hay separación iglesia y Estado. Ya no hay. La iglesia y el Estado se volvieron a unir. Entonces yo no sé qué tantas cosas más tendrán que pasar, pero el Señor está a las puertas. El Señor Jesús viene pronto. Pronto sucederán estos juicios con misericordia y pronto ya no habrá más misericordia. ¿Cuál es mi invitación para ustedes esta noche? Preparémonos, porque Cristo ya viene. ¿Y qué tal si no viniera? ¿Qué tal si tardara 10 o 15 años más? No perderíamos nada, porque nos portamos bien. La gracia se termina de dos formas. Se termina en el cielo cuando el Señor se levanta de su trono y dice, hecho está, consumado es. El que sea justo, siga siendo justo. El que sea sucio, el que es santo, siga santificándose. Ahí se termina, pero también se termina de forma individual. Si yo hoy salgo y me desviven, para mí ya acabó la gracia. Hermano, Y si muero en Cristo, termino, sí. Y si muero en Cristo, acabó la gracia, pero estoy en Cristo. Pero ¿y si muero perdido o perdida? Ah, sí, hermana, dígame. que el tiempo de gracia no se acaba cuando el Señor Jesús sale del lugar santísimo. Así es, cuando Él sale del lugar santísimo, cuando Él se levanta, exacto, se quita las vestiduras de sumo sacerdote, de abogado, simbólicamente hablando, y se pone las de juez. Ya no hay gracia, ya no va a intervenir, ya no va a defender, viene a ejecutar. Por eso hoy que es abogado, hoy que es sumo sacerdote, hoy que está intercediendo, necesitamos poner nuestras vidas en las manos de Él. ¿Cuántos queremos hacerlo? ¿Seguros? Vamos a colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar las estrofas, nada menos y nada más que del himno 179. 179. Has oído el mensaje del regreso de Jesús. Gloria a Dios. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles llamados para sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Gloria a Dios, Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, no el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús.
que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Gloria a Dios, Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos habitar con el Señor Jesús? Vamos a doblar nuestras rodillas para orar, los que podamos. Querido y amado Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Amén. Tu palabra relaciona el silencio con el juicio. Padre, tú haces juicio con misericordia. Pronto también harás juicio sin misericordia, Señor. Bajo la gracia tenemos aún oportunidad, tenemos esperanza. Pero no podemos confiarnos, Señor. No tenemos la vida comprada, no sabemos cuántos días más vamos a vivir. Por eso, Padre querido, si tu Espíritu Santo hoy nos hace una invitación a poder hacer una entrega sin reservas a ti, que lo hagamos, Señor. Que, Padre querido, quitemos del camino todo aquello que estorba y podamos seguirte, Señor, con la mirada puesta en Cristo Jesús. Te pido, Señor, por estas almas que hoy están aquí, por los que son miembros de iglesia y por las visitas que tenemos en nuestro medio. Hay más visitas, Señor, que esta semana hemos estado viendo y que también hemos compartido tu palabra, no solamente con el mundo a través de la literatura, sino también con otras personas que están conociendo de ti. Padre, la Ciudad de México es una gran ciudad, pero hay almas, Señor, que tú deseas rescatar. Ten misericordia de esta ciudad, Señor, de cada alcaldía. Ten misericordia, Padre. Y principalmente ten misericordia de todos aquellos que han recibido un libro, una revista y se dispusieron a estudiarlo, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en sus mentes y corazones. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, a seguir adelante, a saber que tú eres un juez justo y que, Padre, sea lo que sea que estemos viviendo, Padre, tú intervendrás para gloria de tu nombre. Danos tu bendición esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que la paz de Dios quede con cada uno de nosotros y que Dios bendiga también a aquellos que nos siguieron a través de las redes sociales, El Guardián Eterno, a través de Elías Predicando, y que puedan seguir esta serie de temas en la página El Guardián Eterno en YouTube. Que Dios les bendiga.